Deseo con IA. Únete a más de 4 millones de clientes de Hostinger que hacen crecer sus sueños en Internet. No te pierdas esta oferta por tiempo limitado. Obtén esta oferta. Ve a Hostinger. Bien, vamos a continuar. Espero que se vayan conectando sus compañeros mientras avanza la clase. Y continuando, bueno, con esta idea del capital intelectual, estas habilidades desarrolladas, desarrollar, perdón, habilidades relacionadas con la tecnología se hace necesario para acceder a cursos, sí, a educación virtual o a distancia o a trabajos que impliquen precisamente ofrecer este tipo de cursos. Entonces, eso quiere decir que hay una minoría, digamos, de la población que puede acceder a estos servicios y con ello una gran cantidad alrededor del mundo, ¿sí? De población queda en una situación marginal, ¿sí? En cuanto a esta oferta educativa, precisamente por estas razones, ¿no? Entonces, aún así, lo que ustedes ya comentaban, tienen ustedes en pantalla del lado derecho una pintura de Rembrandt que es la lección de anatomía, ¿sí? Son un grupo de médicos recibiendo una lección. Entonces, en ese sentido, ¿sí? Tienen ustedes razón cuando dicen que hay algunas carreras profesionales, ¿sí? Que necesitan, si requieren de prácticas. No se puede preparar a un médico de cualquier especialidad solamente con clases o teóricas, sino que forzosamente requiere la práctica, así también como lo comentaba Galileo en sus casos, ¿no? Eh, el conocimiento teórico debe de ser reforzado con prácticas. Sin embargo, hay otras que no tienen estas complicaciones o estas limitantes, ¿no? Entonces, se puede preparar a docentes, ¿sí? A profesores, como se ve en la diapositiva inferior del lado izquierdo, ¿sí? O eh, cursar licenciaturas o posgrados en derecho, sí, en línea por completo. Hay universidades que así ofertan, sí, estas carreras. Entonces, en ese sentido, sí, hay algunas profesiones, sí, que se prestan más que otras para
trabajarse completamente en línea, ¿sí? Y naturalmente otras no. Y además de eso, estas carreras requieren también de alguna manera de un cierto acompañamiento o guía, ¿sí? Por parte de docentes, ¿sí? Aun cuando estemos hablando de lecciones autogestivas, ¿sí? En algún momento se requiere de la interacción con el maestro, ¿sí? Con el docente para la resolución principalmente de dudas, ¿no? Y para cuestiones también relacionadas con la evaluación. Entonces, en ese sentido, sí, actualmente, y como les comentaba desde hace décadas, porque esto ya tiene un tiempo, la sociedad alrededor del mundo, si esa sociedad ya globalizada exige, sí, de todos nosotros, una renovación constante, es decir, una actualización permanente del conocimiento, ¿sí? No solamente de información, sino de conocimiento, que nosotros dominemos, digamos, ¿no? Ese conocimiento. Y además de eso, también una mayor fluidez de los procesos educativos. Y aquí la clave precisamente en educación a distancia es incorporar la mediación tecnológica, sea cual sea, ¿no? Eh, la que esté disponible. Hay que recordar que la educación a distancia sí ha recurrido a los diferentes dispositivos con los que se han contado en diferentes momentos de la historia, ¿sí? Entonces, para esto, en la actualidad, la educación a distancia, ¿sí? Se basa mucho en lo que son la informática y la telemática. Entonces, por una parte, sí, tenemos nosotros la informática, sí, que es una ciencia, sí, que se encarga de lo que es la utilización y el manejo de información, sí, de cualquier formato, sí, textual, audiovisual, etcétera, sí. Y por otra parte, la telemática se encarga de la transmisión de datos por medio de ordenadores. Entonces, pueden ustedes, sí, todo lo que ustedes comparten, toda esos datos, esa información que ustedes comparten mediante ordenadores es precisamente se refiere a la telemática. Entonces, de alguna manera ustedes tienen conocimiento de ambas, tanto de la informática como de la telemática, solamente que en algunas ocasiones necesitamos nosotros, cuando estamos echando mano de cada una y conceptualizarlo también eh, para diferenciar los procesos, ¿no? Entonces, dentro de la educación a distancia, esto de la telemática, ¿sí? Compartir información o datos es fundamental y se puede hacer en diversas modalidades, ¿sí? O con diferentes recursos. Entonces, como les había comentado, la educación, sí, a distancia ha evolucionado a lo largo de la historia. Entonces, posiblemente ustedes en su curso de primero de historia de la educación en México pudieron haber estudiado precisamente la incorporación primero de la televisión, ¿sí? A la educación, ¿sí? Además, recuerden que había también eh, algunos cursos, ¿sí? Que en una hora determinada se transmitían por radio, ¿sí? Además de lo que nosotros hacemos actualmente de las videoconferencias, ¿sí? Mediante internet por diversas aplicaciones, etcétera. Entonces, la educación sí implica, aun cuando se incorpore las TICs, un proceso dialógico. Entonces,
no basta con tratar de incorporar la tecnología a la educación, ¿no? O sea, se hace necesario también aquí una manera consciente, razonada, precisamente para que el empleo de estas tecnologías de la información y la comunicación tenga un impacto significativo en los procesos educativos, ¿no? En ese sentido, sí, nosotros podríamos decir también que estas tecnologías pues, de la información y de la comunicación incorporadas a la educación y a la vida en general transformaron, ¿sí?, la relación entre el individuo y la cultura, pero también entre el individuo y la educación, ¿sí? En los procesos, pues, de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que busca la incorporación también de las TIC? Bueno, pues, digamos, optimizar, ¿no?, de alguna manera los procesos de enseñanza-aprendizaje y también permitir acceso al conocimiento a los grupos que se habían considerado marginales hasta ese momento, pero nosotros volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, se hace necesario contar con lo mínimo necesario para acceder a este tipo de educación y eso es precisamente los diversos dispositivos y las señales necesarias, ¿sí? Y no siempre se da. Entonces, la mediación tecnológica, sí, por una parte, sí hace posible compartir, como ya lo dijeron ustedes, de alguna manera, a costos, sí, información y también acceder a expertos de diferentes lugares, como lo comentó su compañera Claudia, con este compañero que está estudiando un posgrado extranjero en línea. Sí, y vemos nosotros que esto da oportunidad educativa adicional, sí, a lugares distantes, pero sí, sabemos sí que en la realidad son pocas las personas que tienen acceso a este tipo de servicios, ¿no? Y por lo tanto, se podría decir que la incorporación de la tecnología y sobre todo en la actualidad la incorporación de el Internet y la educación a distancia, ¿sí? Deja a muchas personas en una situación de marginalidad, ¿sí? Bien, la educación a distancia. Bueno, esta emplea, ya dijimos, tecnología para compartir audios, videos, enlaces, textos, ¿sí? Entre dos o más lugares en donde naturalmente que hay una parte emisora y otra receptora, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es el empleo de dispositivos de multimedia para la comunicación con fines pedagógicos, ¿no? Bien. ¿Tienen ustedes algunas ilustraciones acerca de esta evolución, ¿no? Es decir, la radio, sí, que incluso en México, en la época postrevolucionaria, se buscaba la alfabetización masiva de la población y se pensó que transmitir lecciones por radio podría ayudar a este propósito, naturalmente que eran controlados pues por el Estado, ¿sí? Y eran accesibles para todos aquellos que tuvieran un radio y luz eléctrica en sus comunidades, ¿no? Posteriormente, ¿sí? Si ustedes recuerdan a Inés Aguerrondo, que habla de la telesecundaria en México, pues, se incorpora precisamente esta modalidad a la educación básica, principalmente en zonas rurales, y tiene éxito. Y además de eso, se adaptan algunos libros de texto para la
la telesecundaria, ¿sí? Entonces, así es la educación a distancia, ¿sí? La educación que incorpora las TICs sigue su curso, su evolución hasta llegar a las videoconferencias como las tenemos, la que tenemos nosotros en este momento, y se piensa, ¿sí? Que en un futuro relativamente cercano, podremos nosotros interactuar, ¿sí? De una manera diferente a través de avatars, ¿sí? Creados por nosotros gracias a la realidad virtual, ¿no? Como se puede ver en la parte inferior derecha, ¿no? En esa imagen, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, pues, o sea, no todos, lo que ustedes ya dijeron, tienen acceso a estos dispositivos, a esta tecnología, acceso pues a internet o luz eléctrica y por tanto esto amplía la distancia, digamos, entre quienes tienen acceso a la información y pueden formar parte de la sociedad del conocimiento y acceder a servicios educativos a distancia y aquellos quienes no tienen esta oportunidad, ¿no? Bien. Entonces, así se tiene que en la educación a distancia, ¿sí? Se esperaría que el centro de las actividades fuera el alumno y no el profesor, ¿sí? Y su fundamento, y esto es clave, es el autoaprendizaje o el aprendizaje autónomo o el aprendizaje autorregulado. Pero ya comentamos pues anteriormente que esto es algo que nos hace falta. Nuestro sistema educativo, ¿sí? Ni siquiera en niveles superiores no se entrena de una manera eficiente para practicar este tipo de aprendizaje, ¿no? El autónomo, el autorregulado y además de eso, obtener buenos resultados, ¿no? Es decir, alcanzar un aprendizaje significativo. Entonces, al menos en una sociedad como la nuestra, esto requiere un gran trabajo, ¿sí? Para eh, los estudiantes, ¿sí? Que deciden tomar cursos, virtuales y también se sabe pues que el índice de deserción sí es relativamente alto en estos cursos porque muchos estudiantes no logran adaptarse, ¿sí? A ellos. Entonces, solamente como recordatorio, si ustedes ya lo expusieron ampliamente, hay que recordar, ¿no? El aprendizaje autodirigido, el que ustedes quieran, ya sea autónomo, autorregulado, si se da cuando ustedes como estudiantes, es decir, la persona que está en proceso de aprendizaje, define sus metas, ¿no? Es decir, qué quiere alcanzar, ¿sí? Cuáles son sus objetivos y lo relaciona con sus necesidades, ¿no? Las necesidades a cubrir en el proceso educativo en el que se encuentra inmerso. Entonces, definiendo todo esto, podríamos nosotros seleccionar las estrategias y herramientas o recursos para conseguir esas metas, ¿sí? Que nosotros nos podemos plantear, ¿sí? Pero tiene que ser de una manera, pues, consciente en el estudiante, sí, se tiene que preparar también en este sentido, más que aquel que cursa, sí, sus estudios en una forma tradicional, sí, es decir, presencial. Entonces, esto, sí, del aprendizaje autónomo se da, recuerden, cuando ustedes definen sus propias normas también en relación a la manera, al cómo y cuándo van a realizar su aprendizaje. Y para esto, ustedes ya lo comentaron, se necesita mucha disciplina, ¿sí? Entonces, es algo que de alguna manera también en algunas ocasiones nos está haciendo falta, ¿sí? Muy bien. En cuanto al aprendizaje autorregulado, recuerden, ¿sí?
cuando ustedes, sí, como estudiantes tengan claras las metas, sí, que quieren aprender y cómo realizar su aprendizaje, es cuando lo van a alcanzar. Y para eso necesitamos saber la base de la cual partimos, es decir, cuáles son nuestras habilidades y cuáles habilidades necesito para conseguir las metas que yo me estoy proponiendo. Además, hay algo un aspecto que no es sencillo en el aprendizaje autorregulado y es precisamente la cuestión de la autoevaluación, ¿sí? Es decir, tengo que tomarme un momento, ¿sí? Cada cierto tiempo para saber si estoy adquiriendo un aprendizaje, ¿sí? Y si no, y si es que estoy haciendo, digamos, lo necesario, lo correcto para lograr esas metas en relación al aprendizaje, y si no, entonces, sí, plantear estrategias, digamos, de refuerzo para tratar de dominar aquellos temas que presentan áreas de oportunidad, ¿sí? Y naturalmente que dependiendo del tipo de aprendizaje, si es autónomo o autorregulado, entonces en este proceso de autoevaluación también tendría yo el acompañamiento o guía, ¿sí? La perspectiva de un docente, ¿sí? Del guía, digamos. Bien. ¿Algún comentario hasta aquí, jóvenes? No, profe, todo ¿No? bien. Ay, disculpe que me tarde en contestar, es que No, donde maestra. pongo el micrófono aquí en la computadora tengo la barra de herramientas de la compu y se tarda, Sí, no, no pero se todo preocupen. bien. Ok, sí, no, no se preocupen. Muy bien. Entonces, en la educación, sí, a distancia, cualquiera que haya sido el momento histórico y el dispositivo, sí, tecnológico que se implementó, tenía un interés, pues, del Estado, sí, y esto básicamente era expandir la educación, sí, es decir, primero alfabetizar a la población y después prepararla, sí, más elevar los niveles educativos de las sociedades a nivel global cuando surge el Internet, ¿no? Y con ello también surgen algunos conceptos nuevos que se creían incluso que eran pasajeros, pero no, hoy se convierten también en conceptos, digamos, que nos permiten analizar la educación virtual y ese es el e-learning, ¿sí? O el aprendizaje pues electrónico, eh, cuyo proceso pues, de enseñanza-aprendizaje se realiza a través de dispositivos. Básicamente, sí se relaciona con los procesos educativos a través de ordenadores, ¿sí? Y naturalmente que todos, ¿sí? Nosotros, profesores, alumnos, estamos pues involucrados en aulas virtuales, pero dispersos, ¿sí? Geográficamente. Y puede ser que en algunas ocasiones la interacción sea incluso diferida, ¿sí? Es decir, que no estén todos conectados al mismo tiempo, sino que sea el aprendizaje autogestivo y tener una comunicación más esporádica, ¿sí? Bien, entonces, tenemos así la educación virtual a partir de los dispositivos electrónicos y el e-learning, que es el aprendizaje también por estos medios, ¿no? Y hay algo, por ejemplo, muy actual que se llama el M-Learning, ¿sí? M y learning, es decir, que esto se da toda vez que se amplía, ¿sí? La cantidad de dispositivos, ¿sí? Que nosotros podemos utilizar para acceder a la educación virtual, ¿sí? Entonces, el M-Learning se refiere al aprendizaje electrónico móvil, lo que
apuntaba su compañera Edith, ¿no? Es decir, el aprendizaje a través de dispositivos móviles, como lo pueden ser tabletas, iPads, e incluso los teléfonos celulares, ¿no? Y que nos permiten acceder precisamente a estas sesiones, ¿sí? A través de datos móviles, ¿sí? Eh, incluso si nosotros estamos de viaje, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos conceptos nuevos se van incorporando, ¿sí? A las nuevas modalidades pues, de eh, educación, ¿sí? Dependiendo de los dispositivos. Entonces, esta introducción pues progresiva de la tecnología, ¿sí? Pues consigue, digamos, un cambio también en la sociedad, ¿sí? Lo que ya les había comentado, este cambio es el de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, ¿sí? Y entonces también hay en este cambio nuevas exigencias, porque al menos a los profesionales se les exige, sí, que tengan todavía más habilidades de las que ya tienen, sí, y esas habilidades nuevas van en relación precisamente con el dominio de el manejo, sí, de ciertos dispositivos tecnológicos y de las aplicaciones, pues, disponibles para incorporarlas a los procesos, pues, de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Entonces, esto, ¿sí? No podríamos nosotros tomarlo a la ligera y decir que es un simple cambio de la sociedad no informatizada a la misma sociedad, pero empleando las TICs en la educación. ¿Sí? De ninguna manera se considera, ¿sí? Al menos por algunos sociólogos, como un cambio profundo, ¿sí? De la propia sociedad, ¿sí? Una sociedad global, ¿sí? Al ampliar precisamente las capacidades de sus integrantes, ¿no? Y gracias a la conectividad también que haya un intercambio, digamos, y mayor no solamente de conocimiento, sino o de información, sino también que transforme, ¿sí? A esta sociedad globalizada gracias a la interacción intercultural, ¿sí? Tal como lo apuntaba su compañera Yasmín. Entonces, estamos nosotros inmersos en este cambio todavía, ¿no? Y falta que veamos cuáles son algunas de sus consecuencias, ¿sí? Bien, entonces, recuerden que todo esto, si los dispositivos, el Internet, las diversas aplicaciones que han estado saliendo, ¿sí? Incluyendo las más nuevas relacionadas con la inteligencia artificial, no son otra cosa más que herramientas, ¿sí? No son un fin en sí mismas, son solamente un medio, ¿sí? Al servicio de todos nosotros y en nuestro caso particular, al servicio también de nuestra profesión. Y por lo tanto, ¿sí? Nosotros, ¿sí? Les vamos a dar el uso, digamos, adecuado precisamente como herramientas, ¿sí? Que se pueden emplear en los procesos de enseñanza-aprendizaje y nos toca enseñar también, instruir a las generaciones nuevas a través del sistema educativo en las posibilidades y en los límites de esas herramientas en relación a la educación, ¿sí? No solamente eh, como fuentes de actividades lúdicas o de entretenimiento, ¿sí? Como sucedió en más o menos los años 70, 80, cuando todavía 90, cuando la incorporación de la tecnología a la educación se hacía principalmente a través de actividades lúdicas, ¿no? Hoy se requiere, ¿sí? Que los jóvenes tengan mayores habilidades en relación a la
tecnología, ¿sí? Y nosotros también podríamos aprender mucho de estas nuevas generaciones, ¿sí? Sé que nosotros como profesores, ¿sí? Que ustedes como profesionales de la educación, ¿sí? Muchas veces creemos que lo mejor para todos los estudiantes es que después de ciertos niveles como la secundaria, la preparatoria, los jóvenes se sigan preparando y accedan, digamos, a una carrera universitaria, cualquiera que ésta sea, ¿sí? Sin embargo, así como nosotros les podemos enseñar a los jóvenes a emplear las TICs, ¿sí? Como herramientas, ¿sí? Para emplearlas en sus procesos educativos, también nosotros podríamos, ¿sí? Cambiar un poco nuestras actitudes hacia la tecnología y hacia pues, los dispositivos y no satanizarlos, pues como en algunas ocasiones sucede, ¿sí? Tienen ustedes en la parte inferior izquierda una imagen, ¿sí? Entonces nosotros podemos remitir esa imagen a un conflicto permanente que se da también en el hogar, ¿sí? Es decir, entre padres de familia y, eh, y los hijos, ¿sí? Y este conflicto tiene que ver precisamente con el tiempo, ¿sí? Que los jóvenes o los niños podrían dedicarle, ¿sí? A navegar en Internet o a jugar o a estar en las redes sociales, según sean las preferencias de cada uno. Pero también está ese conflicto, ¿sí? Esa reticencia que ya mencionaban ustedes de algunos docentes a utilizar, a incorporar en su práctica la tecnología, ¿sí? Y por lo tanto a prohibir también el uso de tecnología en sus respectivas aulas de clase o en sus sesiones, ¿no? Entonces, hoy en día las redes sociales, sí, cualquiera que sea TikTok, Instagram o algunas otras, ¿sí? En algunos países están siendo empleadas, ¿sí? Con fines educativos. Entonces, es algo que nosotros tendríamos que evaluar y ver qué tan eficiente, ¿sí? Sería incorporarlas, ¿no? Y si no, también hay que recordar que hay algunas habilidades de estos jóvenes relacionadas con el uso de la tecnología, con navegar en Internet, el uso de los ordenadores, etcétera, ¿sí? Entonces, tendríamos nosotros que tomar en cuenta también el hecho, ¿sí? De que hay muchos jóvenes que aspiran, ¿sí? A dedicarse a cuestiones relacionadas con la tecnología, ¿sí? Y que tienen también algunos modelos. Entonces, tienen ustedes en la imagen superior, ¿sí? A algunos jóvenes jugando videojuegos en línea, ¿sí? En sus computadoras. Entonces, hay que recordar que existen incluso torneos mundiales, ¿sí? A donde van estos gamers, ¿sí? Concursan y los primeros lugares tienen premios en efectivo incluso. Y para eso, ¿sí? Los jóvenes, ¿sí? En su gran mayoría declaran no necesitar pasar por la universidad, no cursar como tal una carrera, ¿sí? Solamente pasarse pues un montón de horas practicando eh, los juegos pues que les interesan para competir, ¿sí? Entonces, posiblemente nosotros tendríamos también que tomar en cuenta, ¿sí? Estas nuevas tendencias en relación a las tecnologías y las oportunidades que les están brindando a las nuevas generaciones, ¿sí? Bien, entonces, al ser bien aprovechadas estas, las TICs o la tecnología, pues en general pueden, como ya vimos, brindar oportunidades de acceso y de desarrollo de capacidades, ¿sí?
con incidencia también en la productividad, ¿sí? Es decir, nos pueden hacer, gracias a su eficacia, más productivos, ¿sí? Además, la digitalización, digamos, pues proporciona también muchas ventajas, ¿no? A pesar de las limitaciones, como la representación de la información, ya sea en texto, en audio, en video, etcétera, y esto mejora también los sistemas tanto de almacenamiento como de transmisión. Y nosotros lo podemos ver en muchas formas, ¿no? Tienen ustedes la portada a la derecha del Principito. Entonces, nosotros podemos descargar y compartir libros enteros, sí, completos, de cualquier tema desde Internet y acceder así a la cultura, ¿sí? O en su defecto podemos a la izquierda, ¿sí? El cartel que dice Metrópolis, ¿sí? Hay muchas plataformas que nos permiten a nosotros ver de manera totalmente gratuita eh, cine, ¿sí? Ya sea de ficción, documental, etcétera, y con ello también, como les decía, tener acceso a expresiones culturales desde la comodidad, pues, de nuestro propio hogar. Y no solamente eso, sino que también podemos conocer como tal otras cuestiones, ¿no? Tenemos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es un facsimilar y esto solamente ha sido posible gracias precisamente a el escaneo pues de los documentos. Entonces, muchos científicos sociales, principalmente historiadores, por ejemplo, han tenido acceso a repositorios digitales, ¿sí? Desde sus hogares y hacer trabajo de investigación a distancia. Entonces, eh, estas son algunas pues, de las posibilidades de la incorporación de las TICs o del el desarrollo de habilidades tecnológicas también de diversos profesionales, ¿no? Entonces, la telecomunicación, ¿sí? A través de las redes ha permitido la capacidad pues de interconexión, ¿sí? Lo que se esperaba, ¿sí? De mayor funcionalidad a las tecnologías emergentes, ¿sí? Todo está en que las usemos nosotros responsablemente, ¿sí? Entonces, lo que toca reflexionar también es, hoy en día, sí, actualmente, cómo se pueden emplear las TICs en la práctica docente para hacer nuestras clases, ¿sí? Más dinámicas y facilitar la transmisión de conocimiento a nuestros alumnos, ¿sí? Bien. Muy bien. Bueno, tenemos hasta aquí esta sesión de educación virtual y no dejen de lado esta última pregunta, ¿no? ¿Cómo incorporar cada uno de ustedes a su práctica educativa y de acuerdo al nivel educativo las tecnologías, sí, como herramientas de enseñanza, aprendizaje? Y además de eso, recuerden también que todo esto de el aprendizaje y las clases a distancia se está analizando, ¿sí? En sus efectos, digamos, y queda todavía por evaluar la calidad del aprendizaje adquirido de esta forma, si es que llega a ser significativo o no, ¿sí? Entonces estamos todavía en eso. Bien, se nos va a acabar el tiempo, así que vamos a terminar esta sesión y un gusto saludarlos el día de hoy. Espero que tengan un excelente fin de semana y los veo en presencial el sábado que viene, ¿ok? Gracias, maestro. ¿No hay tarea Gracias, profe. entonces? No hay tarea. Gracias. Gracias. Ok.